Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro Golfo de México. En este espacio haremos un recorrido de forma virtual en el que mostraremos la importancia de esta región y el impacto que tiene en el desarrollo de nuestro país y a nivel mundial. Nuestro recorrido constará de dos rutas. Iremos de norte a sur y de sur a norte. Por una parte, empezaremos en Tamaulipas para ir a Veracruz y por la otra iremos de Yucatán también a Veracruz. El Golfo de México abarca una superficie aproximada de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los golfos más grandes del planeta. Pero el Golfo de México no siempre se vio así. Al principio de su larguísima historia, la Tierra era una masa de roca fundida. Con el tiempo, millones de años, la superficie del planeta se enfrió y nuestro mundo pasó de ser un lugar incandescente a uno donde el agua pudo existir en estado líquido. Al enfriarse, se formó una delgada capa sólida, la corteza terrestre. Abajo de ella sigue existiendo un mundo en constante movimiento, una capa elástica que, impulsada por el calor interno del planeta y la presión a la que está sometida, se mueve y arrastra enormes bloques de la corteza terrestre, las placas tectónicas. Estas placas chocan, se separan, giran, se hunden una bajo otras y al hacerlo se estiran o se compactan, moldeando así la superficie de nuestro planeta. La Tierra ha cambiado desde sus orígenes y tenemos evidencias de que hace unos 300 millones de años todos los continentes estaban unidos en uno solo, Pangea. Pero el movimiento lento e imparable de las placas tectónicas lo fracturó, dando origen a dos grandes masas de tierra, la Eurasia al norte y Gondwana al sur, separadas por el antiguo mar de Tetis. Con el tiempo, entre la separación de lo que hoy es África y América, se formó una grieta donde se creó nuevo suelo oceánico. Esta depresión se llenó de agua, dando origen al Océano Atlántico. A medida que el Atlántico se expandía, la corteza terrestre se estiró y adelgazó, y formó depresiones o cuencas en la Tierra. En el oriente de estos dos continentes que se separaban lentamente, el agua de mar entró a una cuenca, llenándola completamente. Así nació lo que sería el Golfo de México, y los procesos geológicos continuaron. En lo que hoy es la costa del Pacífico, una placa se deslizó bajo otra, proceso que generó la formación de imponentes cadenas montañosas. El Golfo de México comenzó a tener una forma parecida a la actual. La península de Yucatán estuvo cubierta por mares poco profundos durante millones de años. Allí, los restos de corales, conchas y esqueletos de peces se acumularon, formando una plataforma submarina de roca caliza que terminó por emerger. La erosión de las montañas y el transporte de sedimentos hacia el Golfo de México contribuyó a la acumulación de depósitos de materia orgánica, que ahora son la fuente de petróleo en esta región. Pero no todo fue lento y gradual. Hace 65 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó cerca de lo que hoy es Yucatán. La energía liberada fue tan colosal que provocó terremotos, tsunamis y una extinción masiva que acabó con la mayoría de los dinosaurios y muchas otras formas de vida. Unas especies desaparecieron y surgieron otras. Este evento marcó un antes y un después en la historia de la Tierra. El Golfo de México es el resultado de una combinación de procesos geológicos, climáticos y biológicos que sucedieron durante muchísimo tiempo y que continúan activos. La Tierra sigue cambiando, como lo ha hecho desde su formación, y en millones de años será muy distinta a la que conocemos hoy en día. Mientras tanto, podemos tratar de entender su historia y cuidar de este increíble hogar que compartimos con tantas otras formas de vida. El nombre Golfo de México es universalmente aceptado en la geografía, cartografía, oceanografía, en la navegación y sí, también en las relaciones internacionales. El Golfo fue cartografiado por primera vez en 1519 por el explorador Alonso Álvarez de Pineda. Aunque en su mapa aparecía el nombre de Golfo de México, esa denominación no se consolidó de inmediato. Otros nombres que ha recibido este enorme cuerpo de agua han sido Golfo de Nueva España y Seno Mexicano.
¿Cómo se hicieron los primeros mapas del Golfo de México? Este enorme cuerpo de agua ha sido fuente de vida para muchas culturas desde antes que los cosmógrafos europeos surcaran los mares en busca de nuevas tierras. Durante el siglo XV, la competencia por descubrir nuevos horizontes más allá del continente europeo estaba en su apogeo, y las aguas del Océano Atlántico fueron navegadas por enormes embarcaciones que tuvieron la capacidad de atravesarlo. La noticia de la llegada de Cristóbal Colón a las Antillas en 1492 reveló un nuevo mundo y nuevos conflictos para las potencias europeas, principalmente las coronas españolas y portuguesa, que tenían la capacidad de financiar dichas expediciones. Después de varias disputas por el derecho a surcar los mares, en 1494 ambas potencias firmaron el Tratado de Tordesillas, en el que, de manera más o menos diplomática, se reparten las zonas de exploración del Océano Atlántico. Teniendo como referencia Cabo Verde, se trazó una línea 370 leguas al oeste. La parte africana sería dominio de la corona lusitana, mientras que las tierras en las que Colón desembarcó y sus aguas circundantes serían dominio de los reyes españoles. Regresando al Golfo, una de las primeras expediciones a sus aguas, de la que se tiene registro, fue en 1508, encabezada por Sebastián de Ocampo. Para ese entonces, el Mar del Golfo se conocía como Mar del Norte, en oposición al Mar del Sur, que es como se llamaba al Océano Pacífico. 5 años después, Juan Ponce de León logró desembarcar en las costas de Florida, bautizándola con ese nombre, aunque es probable que haya muerto pensando que descubrió una isla. Cabe señalar que aún faltan 107 años para que el Mayflower, embarcación que había zarpado del Reino de Inglaterra, desembarcara en las costas de Massachusetts con los peregrinos que formarán la colonia de Plymouth, abriendo un nuevo capítulo en la historia del continente. El primer mapa del Golfo del que se tiene conocimiento es de 1519, realizado por Alonso Álvarez de Pineda. Gracias a ese mapa se supo no solo que Florida no era una isla, sino que no existía forma de llegar a China por esas aguas. Ese mismo año, Hernán Cortés desembarca en las costas de Veracruz, abriendo paso a una historia que nos es familiar. Es hasta mediados de 1550 que comienza a aparecer el nombre del Golfo de México en mapas internacionales. La palabra México, de origen náhuatl, encierra la historia de un imperio mesoamericano tierra adentro que mantuvo intercambios y relaciones de poder con las culturas que florecieron en las costas del Golfo, así como de muchas otras del resto del territorio, y cuya capital cayó en 1521 bajo manos del ejército de la corona española y que cambió su nombre a México Tenochtitlan. El nombre del Golfo de México es reconocido oficialmente por la Organización Hidrográfica Internacional, que busca estandarizar los nombres de las aguas marinas internacionales y que tiene como miembro a los 3 países adyacentes al Golfo: México, Estados Unidos y Cuba. Pero también su nombre es reconocido por siglos de historia oral y escrita en mapas. El Golfo de México sí es parte central de América, de ese enorme continente americano que lleva el nombre, que no el apellido, de quien atravesó un océano para llegar a estas tierras y describir su orografía, consciente de que no se trataba de las Indias, sino de otro continente diferente, el hogar de muchas culturas hermanas, de muchos países que comparten historia. De esta América forma parte el Golfo de México. El puerto de Progreso es de suma importancia para el desarrollo y la economía del estado de Yucatán y del sureste mexicano. Actúa como motor económico y comercial de la región, ayuda a impulsar el turismo y además es punta de lanza en el sector industrial. Puerto Progreso, Yucatán. Fundado el 1 de julio de 1871 por decreto del entonces gobernador Manuel Cirerol y Canto. Puerto Progreso nació como una respuesta estratégica y moderna ante la necesidad de Yucatán de abrirse al mundo. Hasta entonces, el comercio marítimo se realizaba desde el puerto de Cizal. Pero Progreso, con promoción del político Juan Miguel Castro, ofrecía algo vital: una ubicación más cercana a Mérida, mejor conectividad terrestre y modernidad. Durante el auge del Enequén, el llamado Oro Verde, Progreso se convirtió en el eje de exportación del producto que colocó a Yucatán en la esfera internacional. El Enequén, extraído de los agaves de las haciendas, llegaba en ferrocarril a este puerto para partir hacia Cuba, Estados Unidos, Alemania y otras naciones. Lo que salía de este muelle era más que una fibra vegetal.
Era la base de una economía próspera y de una era dorada en la región. La historia del puerto también es la historia del desarrollo social. A través de este muelle llegaron ideas, modas, productos y costumbres que transformaron el rostro de Yucatán. Fue una puerta de entrada a la modernidad. En sus calles se mezclaban comerciantes, marineros, empresarios y trabajadores locales, dando origen a una comunidad mixta, aunque profundamente relacionada con la cultura maya. Progreso es también un lugar pluricultural. Aquí la lengua maya se sigue escuchando en el mercado. Se celebran fiestas tradicionales, como la fundación del puerto cada 1 de julio y las procesiones marítimas en honor a San Telmo, patrono de los pescadores, cada 7 de agosto. También convive la gastronomía mestiza, como el pescado tiquín chic, los panuchos o el agua de chaya, con los sabores traídos por los navíos internacionales. Hoy, Puerto Progreso es el puerto más importante de Yucatán. Es puerta de entrada para el turismo, comercio y cultura. Y con cada visitante que pisa su malecón, el puerto reafirma su papel como conector entre el pasado y el presente. Puerto Progreso no es solo un punto geográfico, es un testimonio vivo de cómo el mar ha moldeado no solo la economía, sino también la identidad de toda la región yucateca. Matamoros es una ciudad fronteriza. Conecta con Brownsville, Texas, en Estados Unidos, y esto la convierte en un punto vital para el comercio bilateral. Además, ha sido escenario de eventos históricos importantes tanto para México como para Estados Unidos. De hecho, es considerada una ciudad heroica. ¿Matamoros heroica? Así es, la ciudad de Matamoros ostenta el título oficial de heroica y además de la gran H, oficialmente es invicta y leal. Empezando por ser una ciudad fronteriza que tiene de vecinos a Estados Unidos y al Golfo de México con sus huracanes y tormentas tropicales. Mucho antes de ser Matamoros, sus más antiguos habitantes, los llamados Rayados del Norte, así es, de ahí viene el nombre del equipo y el uniforme de fútbol, ya se merecían la gran H por lograr habitar y defender este territorio ante los ataques de grupos vecinos, de las fuerzas de la naturaleza y de los extranjeros. Heroicos también han sido sus puertos fronterizos, uno en particular, una garita que fue bautizada como Puerto Bagdad. Este puerto tuvo un papel importante durante la Guerra de Secesión estadounidense, especialmente para el ejército confederado que peleaba contra el ejército de la Unión, quienes habían tomado el control de los puertos del norte de México. Bagdad se convirtió en su puerto de salida y entrada de mercancías gracias a la posición neutral de México ante dicho conflicto, lo que trajo una época de bonanza y crecimiento para Matamoros. Fue en esa época que bautizaron a la garita como Puerto Bagdad, pues sus arenas le recordaban a los soldados las tierras de Irak. Y por supuesto, también hay varios personajes heroicos de Matamoros. Uno de los más emblemáticos probablemente es Juan Nepomuceno Cortina, quien fue un gran luchador por los derechos de los mexicanos en la frontera que los cruzó después de 1848, cuando se perdieron los territorios del norte del país. Y fue probablemente el primer mexicano en atacar a una ciudad en los Estados Unidos. Así es, antes que Pancho Villa. Se trató de la ciudad de Brownsville, la cual ocupó en 1859. Sin embargo, la Gran H llegó en el año de 1851 durante un periodo de inestabilidad política. José María Carvajal, quien se había sublevado al poder, buscaba, entre otras cosas, el libre comercio en Matamoros. Se alió con un ejército, en su mayoría estadounidense, y decidieron rebelarse. Hay que tener en cuenta que no habían pasado más de 10 años desde que Texas, después de independizarse, se anexó a los Estados Unidos. Por lo tanto, el presidente municipal de Matamoros, Macedonio Capistrán, junto con el general Francisco Ábalos y un ejército de ciudadanos, defendieron la ciudad de Matamoros heroicamente. Gracias a este episodio, la legislatura de Tamaulipas y el Congreso de la Unión otorgaron a la ciudad de Matamoros los títulos de heroica, invicta y leal. Así que ya lo saben, no es 3 veces heroica y no solamente es heroica. Es Matamoros, heroica, invicta y leal. En nuestro recorrido virtual
Vamos a estar revisando diversas acciones que se están impulsando en apoyo a la ciencia y también al cuidado de la biodiversidad de nuestro Golfo de México. Por hoy terminamos nuestro recorrido virtual por el Golfo de México, no sin antes recordar a un personaje emblemático de la ciudad de Matamoros. Acompáñenos en nuestro próximo capítulo recorriendo el Golfo de México. Estamos en Matamoros, Tamaulipas, una ciudad fronteriza que respira historia, cultura y ritmo. Aquí, donde el Golfo de México se encuentra con nuestra frontera norte, nació una leyenda de la música popular mexicana. Un ídolo que rompió barreras, fusionó géneros y conquistó corazones con su voz, su estilo y carisma. Hoy hablaremos de Rigo Tobar. Rigoberto Tobar García nació el 29 de marzo de 1946 en Matamoros. Su infancia estuvo marcada por la vida sencilla de los barrios populares, la mezcla cultural que caracteriza a esta ciudad que mira tanto hacia Estados Unidos como hacia el mar, y una pasión que definiría su destino, la música. Desde joven, Rigo absorbió los sonidos del acordeón, la cumbia, el bolero, el rock y los ritmos de la costa, pero fue su visión única lo que lo llevó a revolucionar la música tropical mexicana. En los años 70, ya radicado en Houston, Texas, combinó la cumbia con guitarras eléctricas, sintetizadores y letras llenas de sentimiento. Así nació un estilo inconfundible que lo catapultó a la fama. Éxitos como Cómo será la mujer y El Sirenito llenaron escenarios, rompieron récords de ventas y lo convirtieron en un ídolo de las masas. Pero si hay una canción que define su esencia es Mi Matamoros querido. No solo es un himno a su ciudad natal, es una declaración de amor eterno. En cada verso se escucha el orgullo de un hombre que jamás olvidó la tierra que lo vio nacer. Rigo no era un artista común, tenía una imagen auténtica, una energía única y una conexión directa con el pueblo. Superó estereotipos, rompió con géneros establecidos y creó un espacio para que la música del norte, del Golfo y del pueblo tuviera un lugar en lo más alto. Fue un ícono de inclusión, con una presencia que desafiaba las normas de la industria. Nadie es que han llegado a ser estrellas. ¿Y yo por qué no voy a poder hacerla? ¿Por qué no he de tener chance? Así quería oírte. Hoy, Matamoros honra a su hijo pródigo, un monumento que lo representa tal como lo recuerdan sus fans, micrófono en mano, lentes oscuros y una sonrisa cálida. Pero más allá de su figura inmortalizada, su legado vive en cada rincón de esta ciudad, en cada nota que sigue sonando en las fiestas y en la memoria colectiva de México.